Bienvenidos al canal. Aquí tenemos un súper problema muy bueno de sistemas no inerciales. Pero antes que nada, a ver, dale ahí, dale al cuadradito rojo y suscríbete, y con eso me ayudas a que el canal crezca y me motivas para que yo siga dedicando tiempo a resolver estos problemas, que la única función que cumplen es ayudarles a que puedan triunfar en física. Vamos a ver, aquí dice que hay que considerar un tubo que gira con una velocidad angular constante en un plano horizontal, gira esto en torno a este eje. Como se indica en la figura, en el interior del tubo se colocan dos partículas de masa m cada una, unidas por un resorte de largo natural, L0, y constante elástica K. Supongamos que este resorte no tiene masa o tiene masa despreciable, ¿verdad? En el instante inicial las partículas están en reposo en el resorte sin deformar y con una de las partículas colocada en el eje de rotación. Entonces dice, las ecuaciones del movimiento para la distancia ρ1 y ρ2 al eje de rotación, evolución en el tiempo de la distancia d entre las dos partículas, si se cumple que omega 0 cuadrado, o sea la frecuencia angular de giro, la velocidad angular de giro al cuadrado es igual a 2k sobre m. Y describa qué sucede con la distancia entre las dos partículas si omega 0 cuadrado es menor que 2k sobre m. Bueno, los invito a ver la resolución. Será muy interesante comenzar nuestro problema colocando nuestro observador en un sistema de referencia fijo al eje que está rotando. Este sistema de referencia será entonces un sistema de referencia no inercial, porque si está rotando, cada punto de nuestro sistema, que sería el tubo experimentará una aceleración centrípeta, entonces será un sistema acelerado. Entonces, nuestro observador, ¿qué es lo que ve? Bueno, él ve que hay dos objetos que están dentro de un tubo que tienen la única posibilidad de desplazarse dentro del tubo. Él no ve que estos objetos ni el resorte están girando. ¿Por qué? Porque él mismo está girando con el tubo también. Entonces, vamos a empezar a representar las fuerzas vistas por este observador en este sistema de referencia. Primeramente, para el cuerpo, este sería el cuerpo 1, porque esta distancia se le ha llamado ρ1 en vez de x1, por ejemplo, bueno, ρ1. Entonces, este será nuestro cuerpo 1 y este nuestro cuerpo 2, porque aquí tenemos la distancia ρ2. Bien. Las fuerzas serán el peso, es la fuerza que ejerce la Tierra en cualquier sistema de referencia, parecerá esa fuerza, ejerce la Tierra sobre el objeto, y luego tenemos la fuerza normal, perpendicular y hacia arriba, y de igual módulo que el peso 1, normal 1, digo que tienen igual módulo porque este objeto no se mueve en esta dirección. ¿Qué pasa con este otro? Pues este otro experimenta fuerzas idénticas porque tienen la misma masa ambos cuerpos. Entonces los pesos son iguales y las normales también son iguales. Ahora bien, vamos a considerar este punto del sistema, no del objeto, este punto del tubo, esta zona del tubo que está girando con velocidad angular constante, tendrá una aceleración centrípeta que la voy a dibujar. La voy a dibujar aquí. La aceleración centrípeta que experimenta el tubo en ese punto la podemos escribir de esta forma. Omega sub 0 al cuadrado por ρ sub 1. Recordemos que lo bueno de utilizar omega es que la velocidad angular será la misma para todos los puntos. No así la velocidad tangencial de giro, que depende de la distancia del objeto al centro de giro. Muy bien, por tanto, como este objeto está en un sistema acelerado, este observador verá que existe una aceleración en sentido contrario de igual módulo que esta. Por tanto, como existe una aceleración en sentido contrario, por estar en el sistema acelerado, ya habíamos visto que existe una fuerza ficticia o pseudofuerza.
Vamos a dibujarla y vamos a llamar a esa pseudofuerza ficticia F1 y el módulo sabemos que lo calculamos como la masa por el módulo de la aceleración, que sería omega 0 al cuadrado por rho sub 1. Muy bien, no voy a dibujar todavía la fuerza que podría estar haciendo el resorte sobre este objeto. Vamos a seguir razonando ahora con este. Este objeto, dentro del tubo, también experimentará una aceleración hacia la derecha. Pero claro, eso nos va a conducir a una fuerza ficticia hacia la derecha. Esa fuerza ficticia, que la voy a escribir primero aquí abajo, esa fuerza ficticia 2, la podemos escribir como m por omega 0 al cuadrado por rho sub 2. Pero como las masas son iguales y omega es la misma y rho sub 2 es menor que rho 1, por lo tanto la fuerza ficticia que experimenta este objeto será menor que la que experimenta la otra masa. Esta fuerza ficticia es menor que esta. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la aceleración que experimenta hacia la derecha en este instante, porque esto está rotando, ¿no? La aceleración que experimenta este objeto es mayor que la de este. Por lo tanto, estos objetos se estarán distanciando. Y si se están distanciando, el resorte se está estirando. Por lo tanto, si este resorte está estirado, ejercerá sobre este objeto una fuerza hacia la izquierda, que será una fuerza elástica, que la vamos a escribir por aquí, fuerza elástica. Del mismo modo, sobre este objeto existirá una fuerza elástica hacia la derecha, que tendrá exactamente el mismo módulo que esta fuerza. Porque es la fuerza que hace el resorte, ¿no? El resorte hace una fuerza, que está aplicada en un extremo en este bloque y en el otro extremo en este bloque. Muy bien, entonces, este análisis nos ha permitido ver lo siguiente. Para este observador, este sistema, cada cuerpo de este sistema posee una energía cinética de traslación, al tiempo que el sistema almacena también una energía potencial elástica, porque tenemos un resorte que estará estirado. Para la resolución, ustedes me van a permitir que en lugar de rho 1 y rho 2, le llame a la distancia x1 y x2, porque me es más fácil escribir la x que el rho. Vamos a aplicar la ley de Newton al cuerpo 1 y al cuerpo 2. Entonces, para el cuerpo 1 nos va a quedar la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 1 será el producto de la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas, tenemos la fuerza ficticia F1, que está según el eje X. Luego tenemos la fuerza elástica, la vamos a poner como menos, fuerza elástica también en el eje Y, pero apunta hacia las Y negativas. Y como el peso y la normal tienen el mismo módulo, ni las vamos a tener en cuenta y por lo tanto vamos a igualar esto al producto de la masa por la aceleración, que será una aceleración también hacia las X positivas. Bien, ahora lo que tenemos es que podemos sacar factor común. Ponemos esto, sacamos factor común el versor Y, igual a m por a por i. Y lo que podemos deducir es que esta resta de los módulos va a ser igual a m por a. Por lo tanto, vamos a poner la fuerza ficticia. Dijimos que es masa por omega 0 al cuadrado por x1. Y la fuerza elástica la escribiremos como menos k por la deformación del resorte, que será delta L. Y luego, la aceleración la podemos escribir como x1, dos puntos, porque sería la segunda derivada respecto al tiempo, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y así tendríamos entonces una ecuación para el cuerpo 1.
Para el cuerpo 2 tenemos que tanto la fuerza ficticia 2 como la fuerza elástica apuntan en igual sentido, por lo tanto la sumatoria de fuerzas para ese cuerpo nos quedará fuerza ficticia 2I más fuerza elástica I será igual a la masa, que tiene el mismo valor que la del 1, por la aceleración, que ya la podemos escribir como x2, por I. Bueno, y entonces lo que vamos a hacer, sacando factor común, como dijimos antes, nos va a quedar fuerza ficticia 2 más fuerza elástica, en este caso, igual a la masa por x, Bien, la fuerza ficticia 2 la podemos escribir como masa por omega 0 al cuadrado por x2. Recordemos que la velocidad angular es exactamente la misma para todos los puntos del sistema. Más la fuerza elástica, que la escribiremos como K por delta L igual a M por x2 derivada segunda. Y ahí tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora tenemos que averiguar el delta L, que es la deformación del resorte. Dijimos que el resorte iba a estar estirado. Por lo tanto, a esta longitud que tiene de obtener x1 menos x2, le restamos la longitud natural L sub 0 y entonces tenemos cuánto se ha estirado el resorte. Y lo vamos a escribir. Delta L será x1 menos x2 menos L sub 0. Y eso lo vamos a sustituir en nuestras ecuaciones, quedándonos como se muestra aquí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a restar esta ecuación menos esta. Pero antes voy a sacar factor común K y lo voy a poner K por x1 menos x2 y luego menos K por menos L sub 0. Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar esto acomodándolo. Es decir, que me quedaría menos K por x1 menos x2 y menos por menos más, por eso me queda K por L sub 0. Vamos a hacerlo aquí también, vamos a hacerlo demostrándolo. Aquí me quedaría más K por x1 menos x2 y luego sería menos K por L sub 0. Como dije antes, vamos a restar esta ecuación menos esta. El motivo de por qué voy a hacer eso es porque, como veremos ahora, me va a interesar cómo evoluciona la distancia x1 menos x2, que es la distancia que separa a los objetos. Ahora, respecto a la pregunta A, que me pedía las ecuaciones del movimiento, la respuesta A ya es esta que está escrita aquí. Simplemente tendría que sustituir x1 por ρ1 y aquí sería la derivada segunda de ρ1 y aquí lo mismo para ρ2. Y lo dejaríamos así planteado. Vamos a proceder ahora a la resta. Entonces me quedaría factor común m por la derivada segunda de x1 menos la derivada segunda de x2. Aquí lo mismo, me queda x1 menos x2 en este paréntesis, menos k por x1 menos x2 menos k por x1 menos x2, esto me va a quedar menos 2k por x1 menos x2. Y luego, más k por L sub 0 menos kL sub 0, me queda más 2k. L sub 0 que casi no se ve porque me abarca toda la pantalla. Bueno, vamos a poner esta ecuación por ahí arriba a ver qué pasa. Ahora viene algo muy interesante. x1 es una función del tiempo. x2 también es una función del tiempo. Vamos a definir la resta de x1 menos x2 como otra función que será una función del tiempo. Y por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a derivar con respecto al tiempo, nos quedará d' de t, y derivando del otro miembro nos quedará x1' de t menos x2' de t. Y vamos a hacer lo mismo con la derivada segunda. Por lo tanto, nos quedará d' de t es igual a x1 de t menos x2
2 puntos de t. Entonces, me va a interesar estudiar esta función distancia entre los objetos porque me va a dar una idea qué pasa con esa distancia, si va aumentando, si va disminuyendo, si en determinadas condiciones permanece aproximadamente constante. Y de ahora en adelante simplemente voy a llamarle d a la resta de x1 menos x2 y por lo tanto d 2 puntos será x1 2 puntos menos x2 2 puntos. Y vamos a ver lo que nos queda ahí arriba. Aquí nos quedará m por d 2 puntos será igual a m por omega 0 al cuadrado por d menos 2k por d más 2k por L sub 0. Y finalmente, sacando factor común aquí d, nos queda esta expresión, que la vamos a escribir ahí arriba. Bueno, sepan disculpar si hay una música de fondo, es que aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Guanarteme, la Plaza del Pilar, son las fiestas, y la música está a todo volumen. Parecería que a todos nos tiene que interesar la música, aunque no es así, pero bueno, intentamos trabajar de todas formas, hoy sábado. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir ambos miembros de nuestra igualdad entre la masa. Entonces, si dividimos todo entre la masa, vamos a hacerlo, a ver qué es lo que nos queda. Podemos m entre m, aquí me da 1 y aquí me da 1. Y ahora vamos a escribir en limpio lo que nos quedará. Llegados a este punto, vamos a ver la pregunta B, que la tenemos aquí, y nos dice lo siguiente. Evolución en el tiempo de la distancia entre las dos partículas, si se cumple que omega 0 cuadrado es igual a 2k sobre m. Entonces vamos a tener que poner imponer esa condición, omega 0 al cuadrado es igual a 2k sobre m, y tenemos que ver qué es lo que pasa a la distancia entre los dos cuerpos. Esta es la aceleración de esa distancia. Es la rapidez con la cual cambia la velocidad de la distancia que separa los dos objetos. Muy interesante. Entonces, vale, vamos a sustituir. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada segunda con respecto al tiempo de la distancia. Será igual a, sustituyendo, omega sub 0 cuadrado por 2k sobre m menos 2k sobre m por d igual a 2k por L0 sobre m. Entonces, esto nos da 0. En definitiva, ¿qué nos va a quedar? Que d 2 puntos es igual a 2k por L0 sobre m. Pero d 2 puntos es la aceleración de la distancia d. Por lo tanto, si queremos calcular la velocidad de la distancia d, podemos escribir esto. d 2 puntos es la derivada de la distancia d, punto, que es la velocidad, con respecto al tiempo. Vamos a seguir por aquí arriba. Vamos a despejar diferencial de punto, que nos va a quedar diferencial 2 puntos por diferencial de t. Entonces, si queremos calcular la velocidad y saber qué le pasa a esa distancia con el tiempo, a la velocidad de esa distancia, vamos a integrar ambos miembros de la igualdad. Entonces, aquí podemos poner un valor de sub 0 y aquí vamos a poner un valor d y vamos a llamar, o sea, d sub 0 punto y aquí d punto y aquí le vamos a poner un prima para que matemáticamente esto quede bien, ¿no? Y el tiempo lo pondremos entre 0 y t, y aquí pondremos diferencial t', y vamos a proceder. Entonces, a ver cómo nos va a quedar. Podríamos suponer, como dice la letra, que esta masa va a estar aquí en el origen, y cuando las colocamos ahí, en ese momento su velocidad
será una velocidad de prima sub 0, ¿no? Por lo tanto, cuando resolvamos esta integral, en definitiva me dará d' punto menos de prima sub 0, y eso va a ser igual a la integral entre 0 y t de 2 puntos, que sería esto. Tengo que integrar eso, o sea, 2k por L0 sobre m por diferencial de t. Vale, y sabemos que como todo esto es una constante, al final esa integral simplemente me va a quedar 2k por L0 sobre m por t, por t', por t'. Y si sustituimos luego los límites entre 0 y t, a sustituir por 0 nos va a dar 0 y a sustituir t' por t nos va a dar t, así que simplemente vamos a sacar así y nos quedará de esta forma. Lo cual demuestra que la velocidad de la distancia mantiene un movimiento uniformemente acelerado, porque esa distancia, la velocidad de esa distancia aumenta con el tiempo. Entonces ahora vamos a ver cómo evoluciona la distancia con el tiempo. Ahora entonces podemos escribir que d punto es la derivada de d con respecto al tiempo. Y por lo tanto, si despejamos diferencial d, nos va a quedar d punto por diferencial t. Vamos a integrar ambos lados de signo de igualdad entre 0 y t', y aquí vamos a integrar entre d sub 0 y d, y aquí ponemos d'. Bien, el primer miembro de esa integral nos va a dar d menos d sub 0, y del otro lado tenemos que integrar entre 0 y t la expresión que tenemos aquí, es decir, tenemos que integrar d sub 0 punto más 2k L0 sobre m por t, todo esto por diferencial de t. Resolviendo la integral, entonces el resultado de la integral será d sub 0 punto por t más k L0 por t cuadrado sobre m, porque nos va a quedar t cuadrado sobre 2, pero con este 2 se simplifica, 2 entre 2 da 1, y nos queda esta expresión. Y despejando finalmente la distancia, finalmente tenemos la respuesta a la que nos preguntan. ¿Cómo evoluciona esta distancia de separación de los cuerpos? Evoluciona según, esta es la ecuación de una parábola, como si se tratara de un movimiento uniformemente acelerado. Se comporta de esa forma. La distancia cambia, igual que lo haría el desplazamiento de un móvil que se mueve con movimiento uniformemente acelerado. Para terminar, nos dice en la parte C, describa qué sucede con la distancia entre las dos partículas si omega 0 cuadrado es menor que 2k sobre m. Es decir, que esto nos dará negativo. Y por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle a esto, para simplificar, A, y a esto que tenemos aquí, B. Por lo tanto, nos quedará D, 2 puntos, menos A por D, igual a B. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es resolver la homogénea, donde nos quedará d 2 puntos menos a por d igual a 0. Ya sabemos cómo resolvemos esto. Nos quedaría, por ejemplo, m al cuadrado menos a igual a 0. De aquí sacamos que m es igual a más menos raíz de a. Pero, ¿qué sucede? Que esto es una cantidad negativa, que es lo que estará dentro de la raíz. Por lo tanto, esto tendrá raíces imaginarias. El resultado de la homogénea, para este caso, será el siguiente. Una constante C1 por el coseno de 2k sobre m menos omega 0 cuadrado por t
porque la variable será el tiempo, más C2 por el seno de 2K sobre M menos omega 0 cuadrado, me faltó aquí, por T. Eso sería la homogénea. Y ahora nos falta la particular. Como de este lado, cuando teníamos, como esto es una constante, podemos decir que la solución particular será D igual una constante que le podíamos llamar, no sé, con cualquier nombre, S por ejemplo. Ahora, la derivada primera de la particular, como S es una constante, me dará 0. Y la derivada segunda de P, como S es una constante, también me dará igual a 0. Así que al sustituir D aquí nos quedará menos A por S será igual a B. Y por lo tanto, S será igual a menos B sobre A. Y vamos a ver qué es lo que nos queda. S nos quedaría esta expresión que aparece aquí, ¿no? Si sustituimos A y B por su resultado. Aquí tenemos un signo de menos. Esto lo podemos invertir, con lo cual el signo de menos desaparecería. Y podríamos introducir la masa multiplicando. Entonces, al final nos quedaría 2K por L sub 0 dividido omega... no, lo íbamos a cambiar, dijimos. 2K, nos quedaría 2K menos M por omega 0 al cuadrado. Y ahora vamos a escribir la solución de toda la ecuación. Finalmente, y para terminar, vemos que aparece una oscilación en D, porque aquí aparecen funciones coseno y seno. Me ha faltado aquí el tiempo, perdón, aquí multiplicar por el tiempo. Bueno, espero que les haya gustado, entre comillas. Y bueno, como digo siempre, suscríbanse al canal, ustedes me apoyan suscribiéndose y eso me motiva a seguir adelante. Muchas gracias.